Esto es Resurge y este programa es Cajadillo. Buenos días. Hijo del expresidente de Bolivia, el señor Rodrigo Paz Pereira, un político boliviano que había nacido en España, ha sido elegido presidente de Bolivia. Interesante de saber sobre todo qué va a ocurrir respecto a las próximas elecciones con estos partidos que supuestamente estaban demasiado vinculados a Bolivia e incluso sostenidos por la argamasa que Evo Morales había construido en por lo menos 2 décadas ahí. Hemos invitado a Berit Knudsen, que es una conocida analista internacional aquí en el país. Hola Berit, ¿cómo estás? Pero vayamos primero con Bolivia. ¿Cómo has visto el resultado de las elecciones del domingo? Ganó Jaime Paz, un centrista. Un poco una corrección, Evo Morales, más que socialista, es indigenista. Y es un movimiento muy, muy particular. Aunque su partido se llama Movimiento al Socialismo, ¿no? Bueno. Sí. Se ha puesto ese nombre. Rodrigo Paz Zamora era parte del movimiento de izquierda revolucionaria y él era de centro. Entonces a veces los nombres no dicen mucho, pero es un movimiento indigenista muy, muy fuerte con mucha influencia en el sur de Perú. Y sobre el comentario que hacías, durante la época de Pedro Castillo, recordemos que el primer presidente que vino al Perú fue justamente Evo Morales. Y acuérdate que a Evo Morales se le prohibió regresar al país, está prohibido por este gobierno, bueno, en todos sus fragmentos, ¿no? Desde Castillo se le prohibió ingresar al Perú. Y eso es preocupante en esta situación porque Evo Morales está impedido de participar en política, ha sido inhabilitado. Entonces, él votó por el voto en blanco. Y el voto en blanco fue más del 10% de la votación. En Bolivia, igual que en Perú, es obligatorio votar. En esta segunda vuelta, lo que ha sucedido es que la competencia entre Tuto Quiroga, un poquitito más de derecha, pero los dos son centristas, no son partidos de derecha pura y dura, como se podría decir, contra Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, por ejemplo, en el último debate tuvo una posición bastante más técnica, más futurista, mientras ¿Qué significa futurista? Más Bolivia. Tecnológica, okay. O sea, apostando al futuro, inteligencia artificial. Al tratamiento de los minerales, de los metales raros en Bolivia, que deben haber muchos y debe haber muchos intereses hacia el futuro con el litio o etcétera. Claro, por ejemplo, sobre ese tema, mientras Rodrigo Paz proponía que el Estado conserve la propiedad sobre los bienes, ¿no? Lo que decía Tuto era que había que traer inversión extranjera, que tenían que atraer capitales. Entonces, parece ser que hay grupos de inversionistas que van por el lado de Rodrigo Paz, que están invirtiendo en Bolivia, mientras por el otro lado Tuto Quiroga recurría al Fondo Monetario Internacional. Habían pequeñas diferencias dentro de sus posturas. En el debate yo creo que ganó Tuto Quiroga, llegando mucho más a la gente, pero el debate no lo ve todo el mundo. Entonces la estrategia de Rodrigo Paz ha sido muy, muy interesante, porque incluso ha sido criticado por su cercanía al MAS. O sea, de todas maneras, uno de los personajes más importantes en estas elecciones ha sido Lara, que es su vicepresidente. Sí, el capitán Lara. Sí, una especie de medio héroe que se convirtió en los últimos... Sí. Lo pusieron así en Bolivia. Y las declaraciones de ayer de Evo Morales eran muy claras. Decía, si no fuera por Lara, Rodrigo Paz no hubiera logrado lo que logró. Digamos que Lara lo hace bajar bastante más al llano. Él apuesta por este caudal de masistas que no tenían por quién votar, entonces de alguna manera baja. Y es eso, yo creo, lo que hace que llegue al gobierno y que le lleve 9 puntos por lo menos a su contendor, que es Tuto Quiroga, ¿no? A ver, ¿va a continuar Bolivia como está económicamente con Paz ahora? Tengo las esperanzas de que un personaje como Lara, que resulta ser sumamente peligroso, no tenga tanta intervención en el gobierno. O sea, me parece una persona peligrosa por 2 motivos, porque hay cierto acercamiento al MAS
Y lo que hay que hacer es cortar de raíz con el MAS. Si Bolivia logra realmente un verdadero cambio, no una transición, no, un cambio, yo creo que las cosas podrían mejorar. Bolivia está a punto de hacer default, no tiene no tiene recursos, o sea, ellos estuvieron viviendo de la bonanza del gas y se acabó el gas porque no reinvirtieron en exploración, o sea, estatizaron el gas, lo expropiaron y finalmente agotaron el recurso. No tienen dólares, por lo tanto no pueden comprar combustible, no tienen reservas, se han ido comiendo sus reservas y Bolivia no aguantaba más de un año, o sea, iba a ser default. Entonces la situación que van a tomar es sumamente grave, a diferencia de Argentina, por ejemplo, con Milei, no tienen esa hiperinflación, pero no hay consumo, o sea, todo está contenido. Eso es lo que le está ocurriendo a Bolivia. ¿Y qué nos va a ocurrir a nosotros con un nuevo gobierno así? A ver, ¿cómo va a influir, sobre todo en el sur peruano, en donde la influencia de Evo ha sido alta, grande? En Puno ese es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque al estar Evo Morales de alguna manera impedido en participar en política, yo tengo temor porque intente nuevos acercamientos, sobre todo en esta frontera permeable que es Puno. Porque al otro lado están los ponchos rojos, están grupos, y ya hemos visto cómo reaccionan en Puno. O sea, la agresividad que hemos visto recientemente en Puno es la que hemos visto en otras ocasiones, pero sobre todo, o sea, un cambio de mentalidad, porque esa influencia por la cercanía que tienen con Bolivia y estos movimientos del MAS, porque no es que los bolivianos sean todos así, o sea, nos está haciendo mucho daño. Entonces sí podría ser peligroso para el Perú. Hay mucha gente, había una corrida que decían que con esta crisis se iban a venir los bolivianos al Perú. Los bolivianos no van a venir al Perú. Históricamente no han venido al Perú, prefieren irse a Chile, prefieren irse a Argentina, prefieren irse a Brasil, incluso prefieren irse a Europa. Pero en esa frontera permeable con Puno, o sea, ellos entran y nosotros entramos. Parece, o sea, que, todos entran. Parece que Puno se ha bolivianizado más que de lo normal, ¿no? Totalmente. Además hay un fenómeno muy especial. Para los estudiosos de ciencias políticas, no entienden Bolivia. A nosotros nos cuesta trabajo entender a Bolivia, pero en temas internacionales tampoco entienden al Perú. Somos un caso Perú vamos a tratarlo por separado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos instituciones, porque los partidos políticos prácticamente han desaparecido. La preocupación que yo tengo es que luego de la renuncia de PPK, y aparece este nefasto personaje llamado Martín Vizcarra, hizo estos dos cambios en términos políticos electorales. El primer cambio es que las personas no podían ser reelegidas, por lo tanto tenemos personas sin experiencia, no quiero decir que todos, pero muchas personas sin experiencia en el Congreso. Y el segundo punto es bajar la valla electoral, que antes para inscribir un partido eran 754% de la población, 750.000 personas para inscribir un partido, y en este momento lo inscribes con 26.000. Entonces, por eso es que tenemos ese carnaval electoral y ese problema se llama Martín Vizcarra, directamente. Berit, estamos con Berit Knudsen, analista internacional, por supuesto, con nosotros. Escuchemos qué ha hecho Rodrigo Paz ayer, tras ser electo. Ha dado un pequeño discurso en caliente. Porque sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es instituciones fuertes, lo que da de comer es seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, lo que da de comer es tener certidumbre en tu futuro. Y eso es lo que queremos trabajar. Por eso el pueblo de Bolivia ha tomado una decisión y nosotros vamos a dar una línea muy clara. Los diputados y senadores del PDC son diputados y senadores del pueblo de Bolivia. Me gustó mucho el discurso de Rodrigo Paz. Sinceramente lo disfruté porque, digamos que da una esperanza, habla de una forma bastante sencilla, llega muy bien a la gente. Claro, estaban festejando
Esperemos que el gobierno sea de la misma forma, así como ha sido su discurso, ¿no? Entonces, digamos que tengamos esperanza. Nadie puede firmar nada sobre piedra en este momento sobre su gobierno. Bolivia es muy particular. Evo Morales habló, no ha dicho algo claramente que voy a salir a las calles. Se tiene la esperanza de que no salgan a las calles. Tuto Quiroga tuvo una posición muy coherente. Inmediatamente felicitó a Rodrigo Paz porque era irreversible el 95%, sí, claro. Con esta diferencia que hemos hablado de 9 puntos, era irreversible. Inmediatamente lo felicitó. Por supuesto, su partido, la gente de su partido, cuando ha dado el discurso, no estaba de acuerdo. Hubo un pequeño problema con el cómputo que se cortó. Entonces, siempre esas cosas, ellos ya tienen el antecedente de 2019, que durante una hora se cortó la electricidad, se cortó el sistema, y eso es lo que trajo el fraude electoral por el que tiene que salir Evo Morales, y luego regresa y viene Luis Arce. Lo interesante es que Evo se está preparando. Evo no es una persona tonta, en absoluto, y ha aprendido muchísimo en 15 años de gobierno. Entonces, toda la culpa se le está echando a Arce. Entonces, como Arce es el causante, Arce es la continuidad, ha agarrado la peor parte, entonces Arce es el culpable, y así él se lava las manos, y el pleito entre ellos ya es ruptura total desde hace bastante tiempo, desde antes de la primera vuelta. Ahora, la izquierda boliviana no ha llegado a... No ha podido llevar un candidato, digamos, competitivo, Berit, al balotaje boliviano. Y da la impresión, quizá, a ver, no sé si es bueno decirlo desde ahora, pero da la impresión de que la izquierda peruana podría tampoco llevar un candidato competitivo, lo cual no significa que no vayan a ganar. Porque Castillo no sé si era muy... Acá hay un fenómeno que es lo inverso a lo que está pasando en el Perú. A ver, explícalo, por favor. Mientras la derecha, que tenía 3 o 4 candidatos fuertes, estuvieron hablando de formar una coalición. En Bolivia. Eran 3, 4, diferente a 43. La izquierda ha ido muy dispersa. Ha ido Arce, ha ido Arce con el MAS. Han habido diferentes partidos que ha atomizado esta izquierda, que en realidad no es izquierda, son algunos movimientos indigenistas. Entonces ellos han ido fragmentados y ahí han perdido. Y tengamos en cuenta que con todas las denuncias penales que han habido contra Evo Morales, inhabilitado, más la situación económica que había llegado a límites muy graves. Entonces toda la coyuntura se da para que la gente pida un cambio. Y el cambio estaba hacia la derecha, aunque estos dos representantes que han llegado a la segunda vuelta no parecen ser, totalmente liberales, ¿no? Pero eso de todas maneras es un cambio con respecto al indigenismo, socialismo, como tú lo llamas, del MAS. Bueno, yo lo llamo socialista en el término, en cómo maneja los medios de producción, por ejemplo. Ahí el Estado quiere... Totalmente estatista. Sí, claro, en ese sentido son nefastos, ¿no? Claro, y además, no deberíamos copiar algo así nunca, me imagino. Bueno, pero se intentó ser. En el caso de cuando Pedro Castillo estaba en el gobierno, se intentó dar una ley similar, y ya se veía con el censo. Y ahora hemos tenido un censo, tengamos mucho cuidado porque este censo pecaba casi de lo mismo. Por ejemplo, los indígenas en ciertos pueblos, su voto vale 10 veces el voto de una persona normal. Un indígena vale tanto como yo. Sí, claro. Pero no puede valer 10 veces más que yo. Eso no es democracia. Y eso sucede en Bolivia. Entonces, una de las cosas que van a tener es... Eso es racismo. Inverso, sí. Sí, es un racismo al final. Claro. Sí, pero digamos que el racismo normalmente es... Sí. El de los nazis contra los judíos, ¿verdad? Exacto, creemos que es eso, no solamente eso es racismo. Hay que especificar. En este caso, alguien por su color de piel... Bueno, eso sucede en Bolivia, hoy día. Terrible eso. En estas elecciones, porque lo dice la Constitución. Entonces, uno de los primeros temas que van a tener es cambiar la Constitución. Esos son los grandes peligros. Y Chile estaba muy cerca. Esas eran las propuestas. Es impresionante porque todos estos laboratorios
de pensamiento político, nosotros decimos se cocina, no se cocinan acá, se cocinan en Europa. Y de Europa no los importan. Y somos como un tubo de ensayos donde prueban todas estas cosas. Entonces la Constitución boliviana es lo primero que está diciendo Rodrigo Paz que van a tener que cambiar. O sea, los problemas de Bolivia son en diferentes niveles y en diferentes ámbitos. Hay que atacar primero, hoy día poner combustible, porque para conseguir diésel puedes hacer cola por una semana. ¿Sabes lo que tener tu camión diésel? Una semana esperando para encontrar un poco. Dicen, la gasolina no es tanto porque es cuestión de unas 8 horas haciendo cola en el grifo. De eso estamos hablando, y que no existen dólares, no hay dólares. Entonces es lo primero que hay que solucionar. Bien, entonces, ¿esto va a influir en las elecciones peruanas? ¿El nuevo presidente, digamos, reformista o que debería hacerlo en Bolivia va a influirnos? Estamos viendo que de alguna manera Bolivia ya no es un punto rojo. Ok, en el mapa ya no, por lo menos. No Tan sé. azul no sé, pero ya no es un punto rojo. Eso ya es un avance. Entonces podríamos estar hablando que Paraguay, porque Uruguay ya regresó un poco a un rojo moderado, pero sí. Entonces estamos viendo Paraguay, estamos viendo Bolivia. De alguna manera se ve al Perú hoy día como un punto azul dentro del mapa. Ecuador. Lo que va a ocurrir en Chile podría ser interesante también. Entiendo que los candidatos que están alrededor... Es muy interesante, rápidamente, si quieres pasar a Chile. La candidata de izquierda está puntera, con bastante diferencia, pero lo interesante es que tanto el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto lugar están ocupados por personas de derecha, unos más de derecha como que otros, pero en una segunda vuelta todo hace pensar que podría ganar la derecha. ¿El candidato ahí es supuestamente Kast? ¿Está por encima de todos o hay alguien que le pueda ganar a él en la derecha? En Chile. Ahí está Matei. La verdad es que los lugares van cambiando, pero Jara, que es la representante, y ella es de ultra derecha, de izquierda, o sea, ese ultra que es incapaz de llamar comunismo o dictadura a Cuba. A ese nivel estamos hablando. Es sumamente... A mí me impresiona, pero históricamente no deberíamos impresionarnos, porque si tú revisas la historia de Chile, Chile tiene uno de los primeros partidos de izquierda de Latinoamérica. O sea, la trayectoria de izquierda chilena es muy, muy larga y está muy... Sí, tú tienes razón en lo que estás diciendo. Y no quiero justificar con eso el gobierno de Pinochet en Chile, pero se entiende de alguna manera por qué fue tan extrema esa dictadura, puesto que las posiciones de izquierda en Chile siempre fueron radicales, o por lo menos siempre quisieron serlo. Por supuesto, Allende fue un presidente de izquierda que destruyó el país. Pero no solo destruyó el país, sino persiguió a la gente, se murieron, o sea, murieron personas, desaparecieron personas y luego se quejan porque la derecha entra con fuerza. Ahora, a ver, Berit. Son épocas, además, que hay que entender muy claramente, y eso nos lleva también al presente. Esta es una guerra fría. Estábamos en tiempo de la Guerra Fría y tú o eras pro-soviético o eras pro-Norteamérica. No había más. Entonces los países se iban uniendo y estas guerras, como Vietnam, era la guerra del grupo pro-soviético contra el grupo pro-americano. Así se luchaba. Hoy día estamos corriendo el peligro de para mí el mundo cada vez está tendiendo a ser más bipolar, porque es el gran enfrentamiento entre Estados Unidos y China, donde los países casi tienen que tomar la decisión de con quién quieren estar. Pero en el caso latinoamericano, China ha tomado con lo que se llama poder blando, ha entrado por las empresas, ha entrado con préstamos, con lo que llaman la trampa de la deuda que se le ha hecho a Argentina. Y hay medios de producción que están manejados por China hoy en el Perú, por ejemplo. No es descubrir la pólvora, decir que la luz, Perú es uno de los países, el Perú es uno de los países más tomados por China de toda Latinoamérica. Sí, claro. Sí, entonces, por ejemplo, lo vemos en el caso de Argentina, ahora que está de moda y están comentando de que Estados Unidos va a dar un swap de 40.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares. Ellos tienen un swap de 18.000 millones de dólares que cuando lo han renovado
ahí es cuando te comienza a estrangular China. Si no me pagas, si no me devuelves el equivalente de 18.000 millones de dólares que se los dio en yuanes y que los han estado utilizando y los han estado gastando, si no me los devuelves, tienes que renovar. Y si renuevas, ahí es cuando comienza la trampa de la deuda, porque te subo los intereses y te exprimo con condiciones.